Bueno, si les parece, para ser respetuoso de todos quienes han estado en horario puntual y agradeciendo la presencia de cada uno de ustedes, en especial preguntarle a Andrea eh, y a Sandra si están de acuerdo, arrancamos. Damos inicio al ciclo de charlas. Bueno, desde ya, muy buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas a todos en sumarse eh, nuevamente a esta segunda charla del ciclo de charlas virtuales de animales venenosos de la Argentina. Si hay algo que eh, nos ha dejado en parte esta pandemia, es la oportunidad de poder encontrarnos en estos espacios que tal vez si esta situación no se hubiera dado, no, como recién comentábamos, ¿no? Tenemos la presencia de distintos lugares, distintos sectores de nuestro país, eh, que nos llena y de, como nos ha pasado en la mayoría de las charlas también, de otros lugares del exterior incluso, y nos permite como poder establecer lazos sobre temas tan importantes, en este caso que también tienen que ver con la salud pública, y que, bueno, como nos pasa hoy, profesionales de nuestra casa pueden hablar sobre esta materia, ¿no? Les contamos que este ciclo, ¿cómo lo fundamentamos? ¿Cómo lo pensamos? Bueno, que en Argentina hay varios grupos de animales venenosos que pueden provocar envenenamiento y muerte a los seres humanos, y dentro de los cuales se pueden mencionar serpientes, que fue como en el caso de Jorge Williams, que estuvo hablando en, en la charla de la semana pasada, arañas y escorpiones, que es el tema que nos convoca hoy. Los accidentes y muertes causados por los animales venenosos constituye un problema en la salud pública. Si bien sabemos que son conocidas algunas medidas de prevención sobre estas patologías, no siempre resulta simple identificar las especies potencialmente peligrosas, reconocer su comportamiento y aplicar las medidas preventivas o la asistencia primaria necesaria en estos casos. Por eso que desde la Secretaría de Extensión pensamos en hacer este ciclo de charlas que estuviera dirigido a investigador, bueno, va a estar, invitamos a investigadores y expertos para que nos puedan exponer sus análisis, sus ideas, sus proyectos, y poder responder ciertas preguntas para la comunidad en general, no solo para investigadores, sino también abierta a todo el público, ¿verdad? Contamos, como les hemos contado, con el aval, que recién lo diría Eduardo Perurena, con el aval del Consejo Profesional de la el Consejo Profesional de Ciencias Naturales de la provincia de Buenos Aires, también del Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores CONICET-UNLP, del CEMPRAT MT del Hospital Muñiz, Instituto Nacional de Producción de Biológicos, de la Facultad de Medicina de la UBA. Y bueno, desde ya muchísimas gracias y muy contentos por todos los que, todos los, digamos, las, los comentarios, los buenos comentarios que hemos recibido, que nos dan impulso como para poder hacer este tipo de actividades. Y antes de presentar la charla de hoy, les comento que las charlas van a quedar y quedan grabadas y las subimos al canal de YouTube de nuestra facultad. Y además que el martes que viene, el martes 19, va a estar, la charla va a ser de oficios desde lo asistencial con el doctor Tomás Orduna, que hace un momentito veía que estaba presente, que es el jefe de servicio de medicina tropical y medicina del viajero en el Hospital de Infecciosas del Muñiz de Buenos Aires. Y también el martes 26 tenemos la charla de venenos de origen animal, composición y mecanismos de toxicidad, con el doctor Adolfo Rafael Roth, del área de investigación y desarrollo del INPB, análisis del Malbrand, del doctor Malbrand del Ministerio de Salud. Bueno,
hechos los parroquiales, sí, pero invitándolos para que se puedan sumar los próximos martes, porque muchas veces cuando terminamos las charlas, a veces no terminamos de anunciarlas. Bueno, queremos aparte agradecer a todos los expositores por sumarse. Y hoy les contamos que tenemos el agrado, el orgullo de recibir a dos profesionales de nuestra casa que se han sumado digamos, ha sido un gusto poder compartir esta invitación con ellas, así que la charla de hoy está dada, se denomina Biología de arañas y escorpiones de interés sanitario de Argentina, y está a cargo de la doctora Andrea Armendano y por la licenciada Sandra González, ambas del CEPAVE y de la Facultad de Ciencias Naturales y Museos de la UNLP. Les hago una breve reseña sobre las dos disertantes. Andrea Armendano es doctora en Ciencias Naturales de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo. Se desempeña como jefe de trabajos prácticos en la Cátedra de Zoología General. Es auxiliar de la Cátedra de Introducción a la Taxonomía. Perdón. Además desarrolla tareas como tutora de primer año en la carrera de licenciatura en Biología de nuestra unidad académica y como docente investigadora del Laboratorio de Arácnidos de Aracnología del CEPAVE. Su área de investigación es sobre biología de las arañas de agroecosistemas. Es integrante del desarrollo tecnológico Arañas o Escorpiones, que es una aplicación para dispositivos móviles con la finalidad de brindar información referida a arácnidos provenientes de consultas de la comunidad, que seguramente nos van a estar explicando sobre esta aplicación. Y también nos acompaña Sandra González, que es licenciada en Biología, con orientación en Zoología. Se desempeña como jefa de trabajos prácticos de la Cátedra de Zoología General de nuestra unidad académica, y como profesional principal de la SIC en el Laboratorio de Aracnología del CEPAVE. Se desempeña también como coordinadora del área de extensión, divulgación y transferencia del CEPAVE, que es el Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores. Su área de investigación es sobre biología de arácnidos y también es integrante del desarrollo tecnológico Es Araña o Escorpión, que es la aplicación que hoy les mencionaba, de dispositivos móviles con la finalidad de brindar información referida a arácnidos provenientes de consultas de la comunidad. Espero no haberme extendido mucho en la presentación, mientras que se terminaban de sumar los participantes en esta sala, y desde ya le doy la palabra a Andrea, y ya me voy despidiendo. Y les contamos dos cosas, antes de darle la palabra. Para quienes se están sumando en este momento, les contamos que la modalidad que tenemos en las charlas es que a medida que los expositores van hablando, ustedes puedan hacer las consultas que desean en el chat, y una vez que termina, Marisa Espósito, que nos está acompañando, que es también colega y integrante de la Secretaría, va a tomar las consultas y se las va a hacer a los expositores. Así que, bueno, desde ya, muchísimas gracias, y las dejo con Andrea. Bueno, muchas gracias, Ana. Buenas tardes a todos. Y bueno, primero que nada quería agradecer la gentil invitación que me han hecho desde la Secretaría de Extensión para participar de este ciclo de conferencias virtuales referidas a este grupo de animales tan particulares. Y bueno, vamos a conjuntamente con Sandra González a hablarles un poquito respecto a arañas y escorpiones desde el punto de vista biológico. Yo voy a empezar hablándoles de las arañas. Ahí estoy compartiendo el PowerPoint. Y bueno, comencemos entonces contándoles un poquito sobre las generalidades de las arañas. Vamos a ver entonces que, como ya sabrán muchos de ustedes, las arañas pertenecen al filum de los artrópodos, son artrópodos
quelicerados, que están agrupados en la clase de los arácnidos, por lo tanto comparten características con otros grupos, como son los escorpiones, pseudoescorpiones, olífugos, ácaros, bueno, actualmente están representados por el orden Araneae, que cuenta con más de 49.600 especies Andrea, descritas. Sí, perdóname un segundito, ¿sabes que la pantalla se ve en azul? No sé si la querés volver a compartir, se ve solamente un ah, fondo azul. perdón, sí, cómo Ahí no. lo ponemos de nuevo. Si no, lo voy a hacer desde ahí. A ver si me deja. Lo que pasa es que no me lo Ahora deja. sí, Ahí perfecto, está. ¿eh? ¿Se ve? Ahí está. Sí, ahí Bien. perfecto. Ahí se ve Bárbaro. mejor. Bueno, gracias, perdón. No, no, Bueno, no entonces te les quería comento. interrumpir. No, no hay problema. Bueno, les estaba contando que existen más de 49.600 especies que están descriptas, pero de las cuales se considera que todavía hay mucho por reconocer y estudiar. Básicamente están agrupadas en unas 129 familias en total y son animales que están distribuidos en todo tipo de ambientes terrestres principalmente. Les decía hoy que son arácnidos, por lo tanto comparten ciertas características con otros grupos, como es la de tener el cuerpo dividido en tagmas o regiones, que se denominan prosoma a la parte anterior y opistosoma a la parte posterior. Ese prosoma está cubierto por un escudo dorsal esclerotizado, y el opistosoma es una porción, es la porción posterior, generalmente más flexible, que puede o no presentar segmentación y que como carácter primitivo, que se den algunos pocos grupos de arañas como los lifístidos que mantienen esta segmentación, pero la gran mayoría no la presentan. Vamos a encontrar que en ese prosoma existen distintos tipos de apéndices, son apéndices articulados, como el primer par, que son los quelíceros, que en el caso de las arañas se caracterizan porque permiten la inoculación del veneno. Un segundo par de patas, generalmente más cortas, que son los pedipalpos, 4 pares de patas locomotoras, y en el caso del opistosoma, hileras modificadas. Acá vamos viendo en una vista dorsal estas características que les mencionaba recién. Entonces, una división del cuerpo en un prosoma o parte anterior, donde vamos a encontrar los ojos ubicados en la parte anterior, como máximo aparecen 8 ojos. Más adelante vamos a volver sobre el tema de la disposición ocular, que es un carácter importante a la hora de realizar las identificaciones a nivel familia principalmente. Como les comentaba, bueno, un primer par de quelíceros, patas más pequeñas que son los pedipalpos, 4 pares de patas locomotoras, este escudo esclerosado dorsal característico que cubre al prosoma, un opistosoma más flexible que ventralmente cuenta con estas apéndices modificados, como son las hileras, donde desembocan las glándulas productoras de la seda, típica característica de este grupo. En vista ventral, bueno, vemos también las uñas correspondientes a los quelíceros, que son los primeros apéndices, la boca, que se abre acá a nivel anterior, que está surcada ventralmente, con una proyección ventral que se denomina labio, las endicas, que no son más que ensanchamientos de las bases de los pedipalpos, que en algunos casos presentan células o dentículos que actúan como machacando el alimento. Una placa external a nivel ventral externo, también llamado, y en el opistosoma aparece un surco epigástrico donde desembocan los conductos reproductores, también espiráculos relacionados con los pulmones en libro, también llamados filotráqueas, y como les comentaba recién, estas hileras o hilanderas que son características del grupo. Porque si bien, como les mencionaba recién, comparten características con otros arácnidos, tienen algunas que las distinguen. Una de ellas es justamente la producción de la seda. Otra característica es la diferenciación bien notoria entre lo que es el prosoma o parte anterior del cuerpo y el opistosoma, porque hay una zona adelgazada que es lo que se conoce como pedicelos, bien característica también del grupo de las arañas. Como les comentaba ya, los quelíceros que en estos grupos inoculan el veneno,
Y otra particularidad es que no solo inoculan veneno, que lo usan principalmente para la captura de presas, sino que también inoculan enzimas que permiten la digestión extracorporal, que es también una característica que vamos a encontrar en las arañas. Bueno, ahora vamos a ir viendo más en detalle cada una de las estructuras que vamos a ir encontrando, haciendo referencia a estas características, si bien generales de todas las arañas, que las distinguen de otros arácnidos. Dijimos entonces que aparecen seda, que producen seda, tienen glándulas que se encargan, distintos tipos de glándulas ubicadas a nivel del opistosoma, que desembocan en estos apéndices modificados que son las hilanderas o también llamadas hileras. El número en general de la gran mayoría de las arañas es de 6 hileras. Tenemos las laterales anteriores, las medias y las laterales posteriores. Estos números varían, por ejemplo, en el caso de las primitivas, los lifístidos que les comentaba hoy, tienen 4 pares de hilanderas y estas están ubicadas más hacia la parte ventral, más hacia al inicio del prosoma. En el caso de las migalomorfas suelen tener 2 pares, y las últimas con mayor cantidad de artejos. Acá, como se muestra en la microfotografía, se ve en detalle la terminación de estos apéndices, que cuentan con estas estructuras que son tubos delgados por donde salen los hilos de seda, que son denominadas fúsulas. Estos hilos son hilos proteicos, delgados, que en algunos casos son adherentes. En algunas arañas tejedoras esto es común que presenten este tipo de sedas, que lo que hacen es adherir a las presas, a sus telas. Y igualmente existen muchos tipos de distintos tipos de sedas, pero en general lo que se puede decir es que esta estructura, esta seda, estas fibras, tienen la particularidad de combinar 2 características que no son muy comunes, como es la de tener resistencia, una gran resistencia, pero a la vez flexibilidad. ¿Para qué utilizan la tela las arañas? Bueno, para varias cuestiones. Las más conocidas es para la construcción de las telas, en el caso de las llamadas arañas tejedoras, que la utilizan para la captura de presas. Principalmente se alimentan de insectos, insectos que deambulan, vuelan, también caen en estas telas, pero no todas las arañas son tejedoras. Las arañas más grandes generalmente se desplazan por el suelo, viven en madrigueras o enterradas, por lo tanto no tejen estas telas características y utilizan la seda, por ejemplo, para tapizar los refugios o cuevas donde viven. Acá tenemos, por ejemplo, estas arañas, las llamadas trapto, que viven en madrigueras con tapadas, cubiertas, y que generalmente no solo tapizan todo el interior de esta madriguera, sino también tienen hilos que se proyectan de tal manera que cuando una presa se acerca la detectan y la capturan. Otras de las funciones de la seda tiene que ver con la formación de los cocones u otecas. Ponen en general gran cantidad de huevos las arañas y esos huevos quedan protegidos, digamos así, por esta seda que en general envuelve a todos los huevos. Esos son los que se denominan cocones u otecas. También otras funciones pueden ser los hilos de seguridad. Hemos visto seguramente alguna araña saltadora que se desplaza por la vegetación y utilizan este tipo de hilos como para poder desplazarse y saltar, por ejemplo. La otra característica que les comentaba es de la producción del veneno. Cuentan con glándulas de veneno que se ubican a nivel del prosoma y cuyos conductos desembocan en el interior del primer par de apéndices, que son los quelíceros. Acá en esta microfotografía se ve la parte basal del quelícero y la uña con la cual termina ese quelícero, hueca, por donde es inoculado el veneno. Generalmente esa uña rompe las cutículas, por ejemplo, de los insectos de los que se alimentan, y de esa manera inyectan el veneno, que es generalmente o paralizante o mortal para la presa. Cabe destacar que la gran mayoría de las arañas presenta veneno, salvo algunos pequeños o algunos pocos casos, como son
algunos ulobóridos o lifístidos que carecen de veneno. Otra particularidad en cuanto a esta estructura del quelícero es la disposición que tienen esas uñas, que en el caso de las arañas, como para su identificación, nos van a permitir diferenciar los dos grandes grupos de arañas actuales. En estas encontramos las migalomorfas, donde vemos que la disposición de la uña del quelícero es paralela al eje del cuerpo, es decir, que tiene un movimiento anteroposterior. Este tipo de postura o de posición de los quelíceros es lo que se conoce como ortognata. A diferencia de lo que ocurre en la gran mayoría de las arañas, las arañomorfas, donde estas uñas se mueven lateralmente. Y esta es la condición conocida también como labidognata. Esto nos permite entonces diferenciar dos grandes grupos de arañas, las migalomorfas, también conocidas como tarántulas normalmente, del resto de las arañas más comunes y más distribuidas en todo el mundo, en todos los ambientes. Aparte de la disposición de los quelíceros, existen otros caracteres que se usan normalmente en las claves para la determinación, es decir, la identificación, principalmente a nivel de familias, y que tiene que ver con la disposición de los ojos. Creo que ya les comenté que como máximo pueden presentar las arañas 8 ojos, aunque hay algunos casos, como los que vamos a ver más adelante, que es las arañas, las loxoceles, que tienen 6 ojos, y en algunos casos también con hábitos muy particulares, que viven enterradas, tienen menor cantidad de ojos o no presentan, pero son casos muy, muy particulares. En cuanto a la disposición, en general la mayoría tiene 2 hileras de ojos, de 4 ojos cada una. Aunque hay otros tipos de disposiciones, como los que vamos a ver más adelante en algunas arañas de interés sanitario, como son las terafósidos, donde todos los ojos se unen, esos 8 ojos se juntan en un promontorio, los que ya mencionamos de las loxoceles, que tienen 6 ojos dispuestos en 3 díadas, y en el caso de abajo vemos la disposición ocular de las licosas. Acá hay 3 hileras de ojos, donde vemos 4 pequeños adelante, 2 pequeños, 2 más grandes, perdón, en la parte media y otros 2 posteriores. En general, en las claves se diferencian entre los que son ojos medios y posteriores, ojos medios, bien digo, anteriores y posteriores, que serían los anteriores en esta fila y los posteriores en la media, y también los ojos laterales. Los laterales anteriores, que en este caso en las licósidas están ubicadas en la primera hilera, y los laterales posteriores, que están ubicados en una hilera posterior. Estas disposiciones son bien características de las familias, que vamos a ir viendo después más adelante. Otros caracteres que se utilizan para la identificación tienen que ver con las terminaciones, las uñas que presentan en las patas marchadoras, fascículos y escópulas. Básicamente, en las arañas podemos encontrar algunas que presentan 2 uñas tarsales, terminales, o 3. También se las denomina por eso dionicas o trionicas. Las que tienen 2 uñas, generalmente esas uñas son curvadas, con aspecto de garras, que pueden tener especies de dentículos, generalmente están acompañadas, como se ve acá en el esquema, por una serie de pelos cortos que forman lo que se conoce como fascículo subungual, que sirve principalmente para dar mayor adhesión a los sustratos. En cambio, las que tienen 3 uñas, tienen las 2 uñas curvadas más grandes y una uña media, acá se ve también en la microfotografía electrónica, más pequeña medial, y que se da principalmente en las arañas tejedoras. Otra particularidad es la presencia de la escópula, que son pelos también densos que se ubican a nivel del último y anteúltimo, tarso y metatarso de las patas caminadoras. Otras características que también deben ser usadas para la identificación ya tienen que ver con caracteres relacionados con la genitalia.
tanto masculina como femenina, y son caracteres que sirven para la identificación de las especies. Por lo tanto, a veces se complica bastante porque, como verán, son estructuras bastante complejas que requieren de procesos, por ejemplo, para su observación, para aclaramiento, y no son obviamente fáciles de ver a simple vista. Básicamente tenemos dos grandes grupos de arañas en cuanto a la complejidad de estas estructuras reproductoras: las haploginas y las enteleginas. Cabe destacar que yo les comentaba hoy que el segundo par de apéndices del prosoma son los pedipalpos. Estos pedipalpos en las hembras son patas generalmente que tienen menor cantidad de segmentos, que en los machos se modifican y forman estas estructuras complejas para la transferencia espermática. Es decir, que estos palpos son utilizados como medios, no hay penes en las arañas, sino que utilizan justamente estos palpos que cargan de esperma, cuyos gonoporos se ubican a nivel del opistosoma, a nivel anterior, los cargan de esperma y de esa manera logran la transferencia de esperma a las hembras. Acá lo que tenemos entonces son dos grandes grupos. Dijimos que las haploginas son aquellas que tienen unas estructuras más simples. Esto sería la parte terminal del pedipalpo, con un tarso poco modificado y una estructura a modo de piriforme esclerotizada, que es un bulbo que sirve para esta transferencia espermática que les comentaba. En el caso de los machos de las enteleginas, esta estructura es mucho más compleja. El tarso, que sería el último segmento de esos palpos, se modifica, tiene como una especie de alvéolo. Ahí hay un reservorio de espermas, una serie de conductos, apófisis, que todas sirven desde el punto de vista taxonómico para la identificación de especies. Del otro lado tenemos lo que sería la placa epiginal, que son estructuras esclerotizadas que aparecen en las hembras en el estado adulto exclusivamente. Obviamente la forma que adoptan estas placas también sirve como carácter diagnóstico para identificar especies. Estas placas, como les comentaba, aparecen exclusivamente en el estado adulto, lo que hace que la identificación de los juveniles sea compleja, porque carecen de estas estructuras, como así también del palpo. El palpo aparece completo en los estadios adultos. En el caso de las haploginas, estos placas epiginales prácticamente no aparecen, se ubican en los surcos epigástricos y prácticamente son mucho más simples y no visibles, mucho menos esclerotizadas que las enteleginas. Otras particularidades que quizás, bueno, las menciono porque a veces no son muy conocidas en las arañas, es la sociabilidad. Esto implica que no todas son solitarias, si bien hay muchas que lo son, incluso hay canibalismo entre congéneres de la misma especie. Hay algunos grupos que viven comunitariamente, compartiendo las mismas telas, incluso las presas, el cuidado de las crías, perdón, y a veces llegan a formar telas de grandes dimensiones como las que estamos viendo en la fotografía. Y otras particularidades que tampoco a veces no son muy conocidas, que tienen que ver con la aerodispersión o ballooning en inglés, que es justamente la dispersión que se da de estadios juveniles de algunos grupos, no todos, unos pocos, que pueden dispersarse a través del aire. Esto se da gracias a la producción de hilos de seda y siempre que haya determinadas condiciones climáticas que lo permitan. Que tienen que ver con la presencia de vientos, pero no muy fuertes, y ciertas temperaturas también que se den conjuntamente. Algunos ejemplos de aerodispersión han sido bien estudiados en los liníferos y se ha registrado que pueden desplazarse incluso varios kilómetros. El resto puede desplazarse, o su locomoción puede darse, dispersión se da a través de la locomoción.
Empecemos ahora entonces con los grupos que nos hacemos referencia hoy, que nos interesan, que tienen que ver con las arañas de importancia sanitaria para nuestro país, para Argentina. Empecemos entonces por mencionar al género Phoneutria, que son las conocidas como arañas de los bananeros o del banano, pico rojo, que es la denominación que se le da en el norte principalmente, o armadeiras en portugués, que significa armadas. Esto tiene que ver con, bueno, los lugares donde se encuentra, que son comunes en zonas donde hay bananos. El pico rojo hace referencia al color, a la coloración rojiza que tienen en los quelíceros, que es bien notoria, y armadeira, que como les comentaba significa armada, que tiene que ver con una postura típica defensiva de estas arañas, que bueno, de ahí reciben este nombre común. El género Phoneutria pertenece a la familia Ténidae. Esta es una familia amplia, bueno, no tan amplia, que tiene unos 49 géneros y unas 533 especies que se distribuyen principalmente en zonas tropicales y subtropicales. Como les comentaba, son arañomorfas, con esa disposición labiognata de las uñas de los quelíceros. En este caso tienen una disposición ocular también característica, que implica una disposición de los ojos en 3 hileras, con una fórmula 2-4-2, esto significa que hay 2 ojos anteriores, 4 en la fila media y otros 2 en la fila posterior. Presentan patas prógradas, que es la disposición que tienen la mayoría de las arañas, que es la disposición hacia adelante, a diferencia de las laterígradas, ¿eh? En este caso son prógradas. Y tienen fascículos subunguiales, generalmente con 2 uñas. Son arañas que tienen un tamaño mediano a grande. El género en sí se caracteriza por la presencia de escópulas densas en las caras prolaterales y ventrales de las tibias y tarsos palpales, ¿no? Eso es característico del género. En cuanto a su distribución, viven principalmente en zonas selváticas, desde Costa Rica hasta el norte de Argentina, y en algunos casos se las suele confundir con otros grupos, es común, como es el género Cupienieus, que es anteriormente, mejor dicho, estaba incluido dentro de los ténidos, hoy en día pertenece a la familia Tricaleidae. ¿Cuántas especies de Phoneutria han sido registradas? En total, 9. Si se fijan, un gran número de especies se ubican en Brasil, y la única que tenemos citada para Argentina es Phoneutria nigriventer. Esta especie, bueno, acá tienen, por ejemplo, bueno, la foto corresponde a la de abajo a la derecha, es la Phoneutria nigriventer que encontramos en nuestro país, que difiere de otras, como la bolivianis, que tiene una distribución bastante amplia desde América Central a América del Sur, Phoneutria fera, típicamente brasilera, y esta otra, Reidi, que también tiene una distribución más amplia. En el caso de la Phoneutria nigriventer, que es la Phoneutria que encontramos en nuestro país, acá tenemos arriba a la izquierda un detalle de los quelíceros, que típicamente son bien rojizos, fíjense si se los comparan con otras especies. Otra particularidad, y su nombre viene de ahí, es nigriventer, que hace referencia a la presencia de la parte ventral del opistosoma muy oscuro, negro. Otra particularidad que me olvidé de comentarles tiene que ver con la presencia de espinas en este grupo, y en la base de esas espinas aparecen manchas amarillas, que también es característico de la especie Phoneutria nigriventer. Acá tenemos, por ejemplo, para que vean las diferencias que existen entre los distintos epiginos y palpos de las distintas especies. En el caso de nigriventer tenemos estos epiginos, obviamente son arañas enteleginas con órganos reproductores complejos.
Repasando un poco, entonces, esta especie de Foneutria, que es la Foneutria que encontramos en nuestro país, es de la especie Nigriventer, presenta estos quelíceros rojizos bien característicos, líneas oscuras a nivel del cefalotórax, el abdomen suele ser más oscuro, gris, grisáceo, amarronado, estas espinas con los puntos amarillos bien características. Son arañas que, como les comentaba, son medianas a grandes, que miden entre unos 17 y unos 48 milímetros. En general las hembras son de mayor tamaño que los machos, y en Argentina puntualmente se encuentran citadas para Chaco, Formosa, Misiones, Salta y Jujuy. Aunque se sabe que muchas de ellas ha habido hallazgos en otras provincias, referidas al transporte de frutas, principalmente de bananas. Son arañas que tienen hábitos nocturnos, como les comentaba, son errantes, viven bajo cortezas o troncos, en bananos, palmeras, en bromeliáceas también en el interior de los microhábitats que forman esta vegetación. Y acá tenemos este despliegue de comportamiento de alarma que tienen estas arañas característicos, que, bueno, justamente a esto se debe el nombre de armadeiras o armadas. En general, algunos autores consideran que, bueno, tienen una cierta agresividad. En general, despliegan este tipo de comportamiento cuando se ven amenazadas. Bueno, lo que se recomienda es que, bueno, ante esta postura están alertando del ataque. En general lo que se recomienda es alejarse, obviamente, y hay registros de que logran saltos importantes de varios centímetros y son muy veloces. Entre sus enemigos naturales se encuentran otras arañas, aves, mamíferos, también parásitos, himenópteros, que son avispas, por ejemplo, que son parasitoides, es decir, que tienen avispas que tienen estados adultos libres, pero larvas que son parásitas, como dentro de los enemigos naturales de estas arañas, que se alimentan principalmente de insectos, pero también están incluidas en sus dietas vertebrados pequeños. Generalmente, como les comentaba, luego de la cópula se originan los cocones donde quedan envueltos los huevos, y hace que las hembras sean un poco más sedentarias que los machos. Las hembras suelen ser más longevas, pueden llegar a vivir 2 años y medio, mientras que los machos aproximadamente 1 año y medio. Estas otecas suelen ser esféricas, biconvexas, con una cara plana que es la ventral y convexa dorsal, blanquecinas. Generalmente no hay cuidados maternales, salvo cuando son molestadas o perturbadas, y no tienen contacto con los juveniles. En general, bueno, se han realizado estudios del ciclo de vida en laboratorios, hay varios trabajos, y de los cuales, bueno, se han sacado datos, por ejemplo, que pueden a lo largo de su ciclo de vida, o mejor dicho, a partir de una cópula, poner hasta 4 otecas, y en cantidad de huevos unos 3.000 promedio. La eclosión de los juveniles se da más o menos aproximadamente unos 40 días después de producida la leoteca, y bueno, recordemos que son arañas de importancia sanitaria porque, bueno, justamente presentan veneno de tipo neurotóxico, que actúan sobre la despolarización de membranas, sobre todo de fibras musculares y el sistema nervioso autónomo. El otro grupo que vamos a ver de importancia sanitaria son las loxoceles, ¿sí? También conocidas como araña marrón, araña de los cuadros, de los rincones, reclusa, violín. Todo esto en referencia a la coloración, porque son arañas sinantrópicas, es decir, que viven dentro de los domicilios, y comúnmente se los encuentra bajo los rincones, detrás de cuadros, bajo los muebles.
Arañas reclusas, que hace referencia a que son arañas solitarias, y violín hace referencia a la presencia de una mancha con forma de violín a nivel anterior del prosoma. Pertenecen a otra familia, esta es la familia Sicaridae, que tiene solamente 3 géneros y unas 170 especies. Tienen una amplia distribución a nivel mundial y son arañomorfas también, pero con estructuras reproductoras más simples, son haploginas. En este caso cuentan con 6 ojos distribuidos en 3 díadas, son generalmente más bien sedentarias y de tamaño mediano a grande. Tenemos a su vez que tienen una postura, de que de ahí el nombre del género Loxoceles, en reposo, donde las patas quedan como articuladas, digamos así, forman como una especie de triángulo isósceles, que de ahí se supone que ha surgido el nombre Loxoceles, en referencia a esta disposición característica de las patas. En Argentina existen varias especies de Loxoceles, de las cuales Loxoceles leta es la de mayor distribución, que se caracteriza también por la presencia de pedipalpos, sobre todo el fémur y los... ¿Se corrió algo? ¿O... Se volvió Sí, a poner la pantalla se azul. volvió a ver está. azul. Bien, dejo de compartir y vuelvo entonces. Ahí. Perfecto. Bien, esperen que busco dónde había quedado. No sé qué pasó, saltó. Estaba acá, ¿no? Sí. Les estaba comentando, disculpen, que hay varios tipos varias especies de Loxoceles para Argentina, de las cuales la de mayor distribución es leta, y que tiene los palpos muy largos, si la comparamos con otras especies muy estudiadas, como es el caso de la reclusa, que es típica de América del Norte. Acá tenemos, bueno, el detalle, bueno, algunos dibujos de lo que serían los palpos de las distintas especies. Bueno, acá fíjense que son estructuras mucho más simples que las que veníamos viendo en palpos de otras arañas enteleginas, que tienen, bueno, el bulbo típicamente con forma aspecto piriforme. Este sería una fotografía del palpo de un macho de Loxoceles leta. Generalmente también se la suele confundir con otras arañas, como son las Cuculcañas hibernalis, que son también de hábitos sinantrópicos, especialmente con el macho, que tiene una cierta similitud con estas arañas, pero obviamente con otra distribución ocular, bueno, los palpos muy largos, no pertenecen ni siquiera a la misma familia. Y las hembras, bueno, las hembras sí son distintas, pero bueno, son comunes en los domicilios. Repasando un poquito, entonces tenemos que, como les comentaba, las Loxoceles, y especialmente Loxoceles leta, cuenta con 6 ojos dispuestos en 3 pares, patas prógradas, de coloración más bien amarronada uniforme, salvo la mancha en forma de violín, que puede tener más o menos notoriedad dependiendo de la especie. El tamaño, que va entre los 7 y los 15 milímetros, los machos suelen ser más activos que las hembras, las telas que tejen son de tipo espaciadas y viven principalmente en grietas, en las paredes o debajo de piedras, en troncos caídos, y no solo son sinantrópicas, sino a veces peridomiciliarias. Los venenos también son importantes porque tienen acción local de tipo necrosante, pero también pueden desplegar otros y acción hemolítica que es un poco más grave. Se alimentan, como la mayoría de las arañas, principalmente de insectos, y tienen algunos enemigos naturales como las arañas escupidoras, las citódides, que son presas de estas arañas. Ha habido muchos trabajos realizados sobre los ciclos de vida, y en cuanto a sus zootecas, están formadas son blanquecinas, biconvexas,
de aspecto algodonoso, como se ve en la fotografía, que tienen entre 15 a 20 milímetros de diámetro. Una particularidad y que se cree asociada a estas estructuras reproductivas más simples es que tienen poca fecundidad en comparación con otras arañas. Tienen como máximo, ahí vemos Loxosceles leta, que tiene un promedio de 80 huevos por oteca. También ha habido estudios de tipo de laboratorio, se ha visto que también soportan rangos muy amplios de variación de temperaturas, y se han hecho también estudios referidos al tipo de preferencia de los refugios. Y se ha visto que prefieren los de mayor tamaño, siempre en grietas, con cierta disposición de las entradas de tipo vertical, frente a un refugio que no ha sido utilizado, prefieren aquellos donde ha habido arañas anteriores, es decir, que son no muy agresivas en general, y incluso con sus congéneres, ¿no? A diferencia de lo que vemos en otros grupos que sí son caníbales y muy solitarias. Estas no son tan agresivas. En cuanto a sus ciclos de vida, viven entre 1 año y medio, 2 años, otros 2 años y medio. El máximo de mudas que presentan es de 12 para alcanzar el estado adulto. Suelen presentar lo que se conoce como alometría negativa, que tiene que ver con que cuanto presentan cuerpos más grandes, las patas suelen ser más cortas, y si se fijan a la derecha, en la fotografía se ven los machos con cuerpos mucho más adelgazados y patas más largas que en el caso de las hembras. Esto tiene que ver con una mayor eficiencia locomotora y que le facilita la reproducción. Otra particularidad es que pueden soportar largos periodos sin alimentarse, que no es una característica exclusiva de Loxosceles, sino que es una característica común de muchas arañas, metabolismos más bien bajos, y suelen tener infestaciones con gran número de ejemplares, es decir, que tienen una distribución próxima de agregada, pudiendo, hay estudios también realizados al respecto, que en el caso de los Loxosceles reclusa tienen zonas donde se han encontrado por lo menos un promedio de unos 83 individuos cuando hay grandes cantidades de ejemplares, y en el caso, bueno, de Loxosceles letas todavía más, unos 163 individuos promedio. El otro género que nos interesa hoy es el de las Latrodectus. Estos son las famosas o conocidas como viudas negras, también arañas del lino y rastrojeras, porque se las encuentran principalmente en este tipo de cultivos, y a lo largo del tiempo, sobre todo con cosechas de tipo manual, han producido algún tipo de accidente. Y en el caso de viuda negra hace referencia a que estas arañas, en algunos casos y bajo ciertas condiciones, se alimentan de los machos, por ejemplo, cuando las condiciones ambientales son desfavorables o hay falta de alimento, pero como una condición no generalizada, sino puntualmente cuando esas condiciones son desfavorables. Esto hace que se asegure la supervivencia de la descendencia. Pertenecen a la familia de los pterídeos, una familia más amplia, con mayor cantidad de géneros, prácticamente cosmopolita, son arañomorfas, con una disposición ocular 4-4, y tienen un peine de cerdas curvadas y gruesas característicos. Son principalmente tejedoras, presentan dimorfismo, es decir, fíjense a la derecha, tienen fotografías de las hembras, que son mucho más grandes, pueden alcanzar unos 10 milímetros, a diferencia de los machos, que son mucho más pequeños. Generalmente tienen las telas, que son telas de este tipo, con una parte media irregular, con hilos trampa o adhesivos en la base. Básicamente existen en la actualidad unas 32 especies de Latrodectus, de las cuales 7 encontramos en nuestro país. En general, la determinación, la identificación de estas especies es bastante compleja, y se las ha dividido en 3 grandes grupos en relación a las espiras del émbolo del macho, ¿sí?
Este es un palpo de un macho. Fíjense que el émbolo, que es la estructura que sale e inyecta el esperma en las hembras, presenta es largo y se enrosca. En base a la cantidad de vueltas que tiene ese émbolo, podemos encontrar los tres grupos. El Martans con tres espiras, donde aparecen tres especies, como Latrodectus diaguita, Mirabilis, Corallinus y Quartus. El grupo Curacabiensis, que está representada, que presenta dos espiras en el émbolo, representadas por dos especies, que son Variegatus y Anteratus, y el grupo Geometricus, representada por esta única especie, el Latrodectus geométrico, con 4 vueltas o 4 espiras en el émbolo. Otra de las características de las especies de Latrodectus de nuestro país es que uno tiene en general la idea de que son arañas oscuras, negras, con una mancha roja, con forma de reloj de arena en el abdomen. Vemos que el diseño, tanto de manchas, la coloración, varía incluso en los distintos estadios a medida que van mudando, porque como la mayoría de los artrópodos deben mudar para aumentar su tamaño. Aparte de esto, las especies también de nuestro país presentan manchas ventrales, pero que difieren mucho del famoso reloj de arena, que es típico del Latrodectus mactans, que es de América del Norte, no lo encontramos en nuestro país. En el caso de lo que les comentaba en cuanto a la producción de huevos, tienen una mayor cantidad, depositan mayor cantidad de huevos por cocón, entre unos 100 a 150, y tienen entre 6 a 9 mudas a lo largo de su ciclo de vida. Las hembras suelen ser más longevas. Acá lo que tenemos es un mapa de la distribución de estas arañas, y fíjense que en el caso, bueno, las de mayor distribución es el caso de Latrodectus mirabilis, que se ubica entre el centro y sur de nuestro país. Otras tienen una distribución mucho más puntual, como Variegatus en Neuquén, Quartus en Mendoza, San Luis y Córdoba, o Diaguita en San Juan, Catamarca y La Rioja. Otras que se ubican más al norte, que es el caso de Latrodectus anteratus y Corallinus. Algunas de las diferencias tienen que ver porque se ubican a distinta altura, en distintos microhábitats. Y, por ejemplo, las Latrodectus mirabilis se ubican más a nivel del suelo, a la altura del pasto, de alguita. Es muy común encontrarla bordeando caminos. Anteratus se asocia a cactáceas y puede tener hábitos incluso peridomiciliarios. Y Anteratus y Corallinus, que vimos en el mapa anteriormente, que comparten su distribución, presentan esto que les comentaba de los microhábitats distintos, ya que Corallinus se ubica a unos 50 centímetros del suelo, mientras que Anteratus se encuentra a mayor distancia. Acá también, bueno, vemos detalles de los cocones, que son de tipo algodonoso y que suelen presentar proyecciones, son diferentes en las distintas especies. Aparte de estas 3 arañas que les menciono recién, de importancia sanitaria, Latrodectus también muy importante porque tiene venenos de tipo neurotóxicos, cabe destacar que en nuestro país existen otras 3 arañas, otros 3 grupos de arañas, que tienen importancia, pero ya que presentan venenos, pero venenos de acción más leve, generalmente necrosante de tipo local. Y entre ellas se destacan los licócidos, también conocidos como arañas lobo, de amplia, un grupo bastante amplio, que tiene una disposición también ocular característica, 4-2-2, la primera hilera con ojos más pequeños, 3 uñas, son generalmente de zonas más templadas a frías, son errantes, pueden vivir dentro de madrigueras o cuevas, y una particularidad es que presentan cuidados de tipo maternal. Suelen tener las otecas adosadas a las hileras y así las transportan durante bastante tiempo, y luego de la eclosión esas arañas
se ubican a nivel del abdomen de la hembra durante un tiempo hasta que finalmente se dispersan. Otro de los grupos que les comentaba, también a tener en cuenta, porque tienen veneno de poca toxicidad y de acción leve, que es el caso de la familia Parásite, representada por las arañas cangrejo, arañas también llamadas de jardín. Entre estas arañas se destacan las pertenecientes al género Polibetes, hay alrededor de unas 15 especies, de las cuales 9 están citadas para Argentina. Tienen una disposición ocular 4-4, que es la de la mayoría de las arañas. Las patas suelen ser laterígradas, de ahí el nombre de arañas cangrejo. Son arañas relativamente grandes de zonas tropicales o subtropicales. Viven generalmente bajo troncos, piedras, y algunas de hábitos más peridomiciliarios principalmente. Y como para ir finalizando, nos queda el otro grupo de arañas, que son las terafósidas, también conocidas como tarántulas o arañas pollito. En este caso, estas arañas están incluidas dentro de las de importancia porque, si bien el veneno no es tóxico para el ser humano, sí presentan pelos urticantes que provocan irritación a nivel de las mucosas y de la piel. En realidad se trata de arañas de gran tamaño, son las llamadas megalomorfas. El grupo principal o la familia principal son los terafósidos, donde encontramos varios géneros como Grammostola, Eupalestris, Acanthoscurria, que tienen estos pelos urticantes. Los quelíceros tienen esa particularidad que les comentaba hoy, que tienen una disposición particular. Las hileras posteriores largas, triarticuladas, los ojos agrupados, bien característicos, con 8 ojos, viven generalmente en cuevas, en troncos, bajo piedras, y como les comentaba, acá se ve en la fotografía, tienen estos pelos urticantes, ubicados en el abdomen. En sí hay distintos tipos de pelos, se han reconocido hasta 7 tipos, ahí bueno, yo les puse un detalle de cómo serían algunos de los que se pueden encontrar en los géneros que vemos en nuestro país, y generalmente estas arañas lo que hacen es raspar con las patas posteriores la parte posterior del opistosoma donde se ubican estos pelos y desprenderlos cuando se ven agredidas o acorraladas. Bueno, por ahora le doy paso entonces a Sandra, como para que continúe con el otro grupo. Esto es un gran pantallazo, bueno, con algunas características desde generales hasta los principales grupos de arañas de importancia, y bueno, la dejo a Sandra que continúe con la exposición. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias, Andrea, y muchas gracias por la invitación a la Secretaría de Extensión. La verdad que es muy bueno que se hagan estos espacios para tratar temas tan importantes que son de interés para toda la comunidad. Y bueno, celebro que sea un espacio que quede a disposición de la comunidad en general también para que pueda ser visto en otras oportunidades. Bueno, voy a compartir. Se ve, ¿no? Ahí está bien. Perfecto. Bueno, bárbaro. Entonces, vamos a ver un poquito de escorpiones ahora, que pertenecen también al filo de los artrópodos, que son invertebrados con sus patas articuladas. Dentro de los artrópodos pertenecen a la clase de los arácnidos, ¿sí? Van a tener un primer par de apéndices modificados en forma de quelíceros, y dentro de este grupo van a pertenecer al orden de los escorpiones. Es un grupo que está presente en todo el mundo, excepto en los polos. Son mucho más abundantes y mucho más diversos en las regiones tropicales, como las subtropicales, pero también son muy variados y habitan
muchas especies en las zonas templadas. Hay más de 2000 especies y solo apenas 25 aproximadamente son las que son potencialmente peligrosas para el ser humano. Y el tamaño que tienen puede variar entre 2,5 centímetros hasta 20, 21 centímetros, en los más grandes como el caso de la foto, que es el llamado emperador, ¿no?, de Pandinus. En cuanto a su morfología externa, podemos decir que el cuerpo está dividido en un prosoma, una parte anterior, y un opistosoma. Ese opistosoma vamos a ver que está dividido en dos partes, que sería el mesosoma y el metasoma. En el prosoma vamos a encontrar que presentan un par de pequeños quelíceros, como decíamos hoy, y un segundo par de apéndices modificado en forma de pedipalpos. Después le siguen 4 pares de patas caminadoras, y en la otra parte del cuerpo, que sería lo que es el mesosoma, vamos a encontrar en la parte dorsal en la forma de tergitos, ¿sí?, y en la última parte del cuerpo, ya en forma mucho más adelgazada, cilíndrica o subcilíndrica, sería lo que forma el metasoma. Y el último segmento del cuerpo va a ser el telson, donde se aloja la glándula de veneno y presenta el aguijón por el cual está comunicado esa glándula. En un aspecto ventral nosotros podemos encontrar entonces una parte que es el esternón, que se encuentra entre las coxas 3 y 4, después le sigue el opérculo genital y una placa pectínea que está entre los peines, que son estructuras sensoriales. No solo tiene peines de tipo sensorial, sino que también ayudan a esa percepción, entonces, externa, las cerdas y también la presencia de tricobótrias. Acá en más detalle, entonces, las partes del cuerpo y los quelíceros, que presentan un dedo fijo y un dedo móvil. Y en detalle también, entonces, las pinzas del pedipalpo con sus estructuras características, y en la última porción del metasoma con el telson y el aguijón. Y acá en esta parte del dibujo, de esta figura, entonces podemos ver el prosoma o carapacho o caparazón, que vemos con las carenas y protuberancias y tubérculos que que sirven como características para poder identificarlos. Si tenemos que hablar del hábitat y los hábitos, podemos decir que son de hábitos nocturnos, pasan la mayor parte del día en la oscuridad, por lo cual es difícil encontrarlos con luz del sol. Están activos todo el año, pero sobre todo aparecen mucho más activos en las épocas de verano. Y en cuanto a la reproducción, podemos decir que tienen un cortejo bastante complejo, y la reproducción presenta una metodología especial por medio de un cortejo con danzas especiales, depende de cada especie, y presentan espermatóforos. Son de tipo vivíparos y las crías se alojan en la parte superior, entonces, de las hembras, terminan alimentándose de su propio vitelo durante un tiempo y luego descienden y se alimentan por sí mismos. En cuanto a la alimentación de los escorpiones, podemos decir que se alimentan preferentemente de insectos, y dentro de los insectos preferentemente de cucarachas. Entonces, por eso siempre hacemos hincapié que es importante conocer cuáles son los realmente peligrosos, potencialmente peligrosos, de los que no, porque realmente cumplen un rol bastante importante en el ecosistema, ¿no? Además de insectos, se alimentan de arañas y de otros vertebrados pequeños, pero también a veces pueden llegar a ser caníbales. Tienen depredadores, que pueden ser aves, pueden ser mamíferos, algunos reptiles y algunos anfibios también. Y también tiene algunos, pueden ser parasitados también por nematodes, ¿no? Algunos caracteres que tenemos que tener en cuenta para poder diferenciarlos, ¿no? Porque es interesante poder distinguir cuáles son los potencialmente peligrosos de los que no. Entonces vamos a tener que prestar atención a la forma de los pedipalpos,
a la forma del telson y si presenta una espina subacular o no, la forma de los pedipalpos, como decíamos hoy, si son globosos, si son alargados, ahora después en otra diapositiva lo vamos a ver mejor, y también como característica distintiva, la presencia de un esternón en forma triangular o con otra forma que ya vamos a ver. Algunas particularidades que tienen los escorpiones es que florecen y cuando son iluminados con luz ultravioleta, y otra de las particularidades es que pueden ser partenogenéticos. Hay algunas especies que pueden ser partenogenéticos, es decir, que las hembras solas, sin presencia del macho, pueden reproducirse. Esto les otorga entonces una gran capacidad de colonización y realmente es una ventaja, ¿no? En Argentina hay dos familias de escorpiones bien representadas, la familia Bútide y la familia Botriuridae. La familia Botriuridae está representada por 6 géneros, que son Botriurus, Timógenes, Branchitosternus, Baconia, Orobotriurus y Urophonius, y la familia Bútide está representada por Titius, que es el peligroso, digamos, Ananteris y Sabius. Estas son las dos familias que están representadas, acá unos ejemplos solamente, Botriurus boneriensis y Titius, que ahora vamos a ver cuáles son. Y la familia Botriuridae, como decíamos, que está ampliamente representada y se distribuye por todo el país, tiene una coloración muy variada, o sea que la coloración es algo que no podemos usar como condición sine qua non para decir si es peligroso o no. Entonces, como vemos acá en las fotografías de los distintos géneros, hay algunos que son bien oscuros y otros realmente son bastante claros, o sea, depende de la zona en donde nos ubiquemos en el país, podemos llegar a encontrar escorpiones claros que no son peligrosos, ¿no? Son de ambientes abiertos, la familia Botriuridae, y se encuentran también en zonas parquizadas que se encuentran alrededor de las construcciones humanas. Para identificar la familia Botriuridae podemos fijarnos en, como decía hoy, en esa estructura que es el esternón, que se ve en vista ventral. En el caso de los Botriuridae, ese esternón aparece con una forma subpentagonal y se lo observa como si estuviera dividido en dos partes, ¿no? Es esto chiquitito que está acá. El telson, que es la última parte del cuerpo, aparece con un solo aguijón, sin espina subacular, y en el caso de poder encontrar los espermatóforos, podemos decir que son de tipo lameliformes, es decir, que tienen esta forma de lámina. En el caso de la familia Bútide, que sí en este caso corresponde a los peligrosos, se ubican en el centro y norte del país, y el registro más austral que hay de ellos es el norte de la Patagonia. Sus hábitos son sinantrópicos, es decir, que están siempre cerca de las viviendas o de las construcciones humanas. Eso los hace por ahí un poco más frecuente el encuentro con las personas, y esto ha permitido que se hayan distribuido acompañando digamos, los avances de las construcciones también, ¿no? Y es común encontrarlos en lo que son desagües, cañerías, pluviales, sótanos, en los huecos de ascensores, en las cortezas de árboles, así que tienen hábitats muy variados. En los de la familia Bútide, para poder diferenciarlos, comparándolos con los Botriuridae que vimos antes, en estos el esternón, que es esta plaquita que está acá, tiene una forma triangular o subtriangular, ¿sí? Ese esternón es más largo que ancho, y tienen una apófisis subacular por debajo del aguijón, en el telson, y los hemiespermatóforos son flageliformes en este caso. En específico del género Titius, que es el que tiene las especies peligrosas, podemos decir que hay especies que miden desde 25 milímetros a otras que miden hasta 110 milímetros. La coloración de fondo es un amarillento, pero que puede estar con manchas más oscuras, e incluso en algunos realmente
toda la parte dorsal aparece bastante oscura también en forma uniforme. El tegumento es granuloso y tiene carenas bien marcadas, sobre todo en la parte de los pedipalpos y en el metasoma, que sirven precisamente para su identificación. En el caso de Titius, entonces, vemos acá bien marcada esa espina subacular que nos hace la diferencia con los botriúridos. Entonces las especies peligrosas, como podríamos decir, por presentar veneno neurotóxico de la familia Buthidae, son 3, o sea, hay 6 especies que habitan en Argentina de los Titius, pero solo 3 son los que pueden causar problemas. Esos van a ser Titius carrilloy, que era una especie que antes pensábamos que era Titius trivitatus, y a partir de un trabajo de este año, de Ojanguren, en colaboración con Derrot y otros investigadores de México y de Paraguay, denominaron a esta especie Titius carrilloy. Titius carrilloy queda entonces para Argentina y Uruguay, siendo que Titius trivitatus queda solo su ubicación en Brasil y Paraguay. Titius confluens es otra de las especies peligrosas, y Titius bahiensis, que se viene en Argentina, no produjo accidentes graves, en Brasil sí. Acá podemos ver entonces en detalle cuáles serían las características que tendríamos que observar en un escorpión para saber si pertenece al grupo de los peligrosos. Acá en rojo la familia Buthidae, en este ejemplo Titius carrilloy, donde se puede observar entonces el telson, que es esa última porción del cuerpo, con una espina subacular. Y las pinzas, podemos observar que las pinzas de los pedipalpos son largas y delgadas. Entonces estos de la familia Buthidae, estos Titius representantes, son peligrosos por presentar veneno de tipo neurotóxico. En cambio, en la familia Botriuridae, que en este ejemplo que está en la foto, bueno, son los Botriurus boneriensis, tenemos un telson que presenta un único aguijón, y tenemos las pinzas de los pedipalpos que son cortas y gruesas. En este caso, en estos que estamos comparando, la coloración es bien distinta, pero como decíamos hoy, depende de la provincia en la que estemos, puede haber botriurides de color claro, por eso el color no es algo que nos pueda decir si son peligrosos o no. Hay varias recomendaciones que se pueden dar para prevenir la presencia o la permanencia de los escorpiones en los hogares y en las instituciones, que es siempre mantener limpio y ordenado lo que sea domicilio y peridomicilio, poner malla fina de alambre o de plástico, esto es fundamental, en lo que son rejillas, ventilaciones, todo donde se puedan llegar a filtrar, porque incluso los juveniles son muy chiquitos, así que es importante poner una malla bien fina. Hay que evitar dejar ropa, juguetes y todo otro tipo de materiales acumulados y sin mover durante mucho tiempo en el suelo. Y donde ya se sabe que es habitual la presencia de escorpiones, bueno, lo fundamental será alejar las camas y las cunas de las paredes y evitar entonces que la ropa de cama toque el suelo, ¿no? Porque ellos pueden trepar por ahí. También es importante sellar y rellenar todas lo que sean grietas en paredes y en el piso. Y bueno, y antes de comenzar a hacer una limpieza, siempre es importante observar para poder detectar ciertos lugares de refugio de escorpiones. Otra de las indicaciones que siempre damos es que cuando se empieza a remover escombros, que siempre se utilicen botas y guantes, nunca con la mano desnuda, porque son lugares que ellos usan de refugios para protegerse de la luz solar, ¿no? Y cuando también se examinan árboles, cortezas, topones, bueno, todo este tipo de huecos, estas oquedades en los troncos y bajo troncos caídos también es muy posible encontrarlos. Y otra de las indicaciones es tratar de eliminar todo lo que sea fuente de alimento para los escorpiones, como decíamos hoy, que son
se alimentan de insectos y bueno, principalmente cucarachas, así que lo ideal es evitar la acumulación de basura y la presencia de estos insectos. Las picaduras de los escorpiones, ya sea que sean de los peligrosos, de los de veneno neurotóxico o de los otros, nunca pasan desapercibidas porque son muy dolorosas, y bueno, lo ideal es que si ocurre por accidente alguna picadura, lo ideal sería colectar al escorpión, ¿sí?, en un frasco, o por lo menos sacarle alguna foto para poder identificarlo. Y siempre concurrir al centro de salud más cercano, en lo posible al centro, si hay algún centro toxicológico, mejor todavía. Como hoy contaba Ana, ¿no?, de nuestra aplicación que tenemos en el laboratorio, a partir de la demanda de la comunidad, de las consultas que íbamos recibiendo, se acercaba mucha gente a preguntarnos por la aparición de escorpiones, sobre todo de arañas. Se nos ocurrió organizar de alguna manera, alguna forma de poder trascender las paredes del laboratorio y poder llegar a más gente. Entonces, pensamos en hacer esta aplicación o sea, una aplicación gratuita para celulares donde los usuarios puedan contactarse con nosotros. En este caso, tenemos en la aplicación una posibilidad que es poder sacar fotos de ya sea de una araña o de un escorpión, que la gente tenga dudas si es peligroso o no. Tienen que llenar algunos datos. Esa foto queda georreferenciada, entonces para nosotros es un dato de utilidad también, porque nos permite conocer la distribución y dónde están apareciendo más y en qué época, nos permite hacer una extrapolación de datos a partir de eso. Y también desde la aplicación se puede acceder a un catálogo de las principales arañas y escorpiones peligrosos más comunes. Así que bueno, son respuestas que se dan dentro de las 48 horas y son respuestas personalizadas porque las contestamos nosotros, o sea, no es nada robotizado. Y bueno, y junto con nosotros tenemos otros investigadores de Capital y de Mendoza que contestan también las consultas. Así que bueno, eso sería lo que les quería contar, y bueno, les agradezco mucho la invitación a ustedes. Buenísimo, Sandra, muchas gracias. Andrea también, la verdad que muy interesante las presentaciones, muy completas y muy claras sobre todo, así que creo que la puedo entender toda la gente que estaba participando. Bueno, ahora voy a leer algunas preguntas. Les comento que hay gente... Perdóname un segundito. Si te parece, Sandra, mientras que Marisa va diciendo las preguntas, poner la aplicación, si tenés la dirección de la aplicación en el chat, por si alguno quiere ir a la aplicación por ahí. Y, perdón, que sí, lo cuento un poquito, por Play Store ponen esa araña de escorpión, yo ahora pongo el nombre de la aplicación y ya ahí enseguida aparece. Listo, perdón Marisa, que te los interrumpí, pero... No hay problema, no hay problema. Buenísimo. Les cuento mientras voy buscando las preguntas que hay gente de un montón de provincias de Argentina, de muchos lugares de Buenos Aires. También hay gente de Chile, Uruguay, así que también de otros países, del norte de Argentina, del sur, de Río Negro, así que hay un público bastante diverso, muy lindo. La verdad, todos dicen que estuvieron muy buenas, que fueron muy claras las presentaciones. Franco pregunta pregunta si Loxoceles posee, ¿por qué posee un número tan bajo de huevos entre las diferentes especies en relación a otras especies de arañas?
Sí, esa es una de las particularidades que hoy yo les comentaba, que tienen como un número promedio de unos 80 huevos aproximadamente por oteca. Esto un poco está relacionado con la particularidad que yo les comentaba, que son arañas haploginas, es decir, de estructuras reproductoras más simples, tanto en el macho como en la hembra. En general, las arañas enteleginas, las hembras cuentan con receptáculos seminales que almacenan esperma. Esto hace que el esperma quede ahí bastante tiempo y permite que estas arañas formen o se fecunden los huevos, constituyendo o formando varias otecas, con una misma o a partir de una misma cópula. Esto probablemente no sea así en el caso de las arañas haploginas, porque tienen unos receptáculos más simples y entonces la producción de huevos es como más limitada y requieren más cópulas, por ejemplo, y la cantidad de huevos es menor por cada oteca. Probablemente tenga que ver con esto. Perfecto, buenísimo. Julia pregunta si la teoría de que las arañas que hacen telas muy elaboradas son las que tienen venenos más fuertes, más mortales, o a la inversa. Dice si eso es cierto o no necesariamente. No, no necesariamente. Generalmente creo que la teoría es que las que tejen telas muy elaboradas son menos ponzoñosas, o al revés. El caso que tenemos son las Latrodectus que les mencionaba hoy, con venenos neurotóxicos potentes y telas complejas, espaciadas, con una parte central, sedas adhesivas en la base, que en sí son estructuras complejas en cuanto a su organización. No necesariamente está relacionado el tipo de telas con el tipo de veneno. Perfecto. Capaz que una pregunta más para Sandra, pero lo contestan los que quieren. Si los géneros si los otros géneros de Butide también tienen espina subacular. Y en este caso, ¿cómo se pueden distinguir de Titus? Creo que algo más o menos dijo, pero si quieres ampliar un poquito. Con espina subacular, todos los géneros de Titius sí tienen espina subacular. Claro, a lo mejor la pregunta es si cómo diferenciar de otros Titus. Los peligrosos de los otros. Bueno, la pregunta literal dice, ¿los otros géneros de Butide también tienen espina subacular? En ese caso, ¿cómo los distingo de Titus? Bueno, me parece que la pregunta está medio complicada, pero bueno. Sí, o sea, el género Titus tiene espina subacular y a lo mejor quiere preguntar cómo distinguís esas especies de los otros. Puede ser. El Titus carrilloy, bueno, hay que mirar ya detalles mucho más finos, digamos. Pero bueno, tiene que ver con la coloración. Por ejemplo, Titius carrilloy tiene un bandeado longitudinal, ¿sí? Formado por áreas pigmentadas que tienen una forma subtriangular o triangular, que tienen el ápice de esos triángulos hacia adelante. En ese caso sería el caso de carrilloy. Y en carrilloy presentan, por ejemplo, la patela de los pedipalpos con manchas más oscuras. Y en el caso de Titius confluens encuentran el dorso del animal ya con un color uniforme, un poco más castaño, más oscuro. Y bueno, esos serían los más encontrados, con los que se pueden encontrar habitualmente en la zona centro y norte del país. Ya en la zona de lo que es Misiones, y hay alguna aparición en Santa Fe de Titius bahiensis, pero tiene una coloración un poco más rojiza, es un escorpión ya un poco más grande y tiene algún manchado particular distinto a los otros también. Pero eso sería lo más grueso, ¿no? Pero después hay características distintivas a nivel de, ya, digamos, tendríamos que
con la clave de diferencias a nivel de esos peines que hablábamos hoy. Y bueno, a ese nivel sí, pero para poder reconocerlos así visualmente, lo más fácil es la coloración. Claro. Y bueno, Justamente, ver el telson con la espina esa, y bueno, y los pedipalpos largos y delgados. Ana pregunta en el mismo sentido si los peines, ¿de qué origen son los peines? Si son apendiculares. Son ¿Escuchás? como apendiculares. Supongo que si provienen de las patas o de algunos apéndices en particular. Sí, sí, son modificaciones, sí. Son Son, modificaciones pero son normales. sensoriales, Claro. sí. La función de los peines es sensorial, sí. Básicamente sensorial. Claro. No, más bien Y pregunto por el mecanorreceptores, origen. quimiorreceptores. Claro, me imagino de dónde se forman, digamos, de qué parte del cuerpo del animal se forman esos peines. Me imagino que es así la pregunta, capaz que no la entiendo. Hay otra pregunta. Dice María si se le quita el telson a los escorpiones, si se mueren o si se reconstituyen. Sí, tienen un periodo que pueden vivir y bueno, hay algún trabajo que dice que sí, que se puede reconstituir, se puede restablecer, pero depende a qué nivel se corte también, ¿no? Sí, aparte quedan como también sin defensa, digamos, en algún punto, porque al cortarles el telson le estás cortando la glándula de veneno y bueno, en ese punto también tienen menos defensa ya que el que lo tiene, o sea, está en desmedro en competencia con los otros organismos que no se lo cortaron, ¿no? O sea, hay que ver en qué situación queda el animal viviendo para poder subsistir de esa manera también. Perfecto. Bueno, Andrea pregunta si es un carácter primitivo que sean aploginas. No sé qué. ¿Quiere contestarlo Andrea? Sí, en general, sí, se considera como una condición más primitiva, pero bueno, habría que ver o analizar ahí un poco de estudios de filogenia, que puedan establecer origen y cuál habría sido el carácter plesiomórfico, primitivo, y si habrían de ellos derivado los otros. Sí. Pero sí, en general se consideran como estructuras más simples las aploginas. Perfecto. Tomás Orduna pregunta si Foneutra es aceptada como habitante introducido, establecido en el Chaco, Formosa, Salta y Jujuy, o aún solo en Misiones. Sí, en general son hallazgos los encontrados en estas otras provincias, y el lugar de ubicación sin duda es Misiones, pero los demás sí, como hallazgos, y de hecho la distribución se ha ampliado, y era lo que comentaba hoy, que tiene que ver con el transporte de bananas en otras épocas puntualmente, que era muy común, y eso bueno, hay teorías que permitirían suponer que eso habría aumentado un poco la distribución. Y también pregunta si si Titus Carrilloy ya está aceptado o todavía tiene que ser aceptada por la taxonomía internacional. El trabajo está publicado, así que... Ya está aceptado. Sí. Perfecto. También preguntan sobre, ya que estamos con cómo diferenciar Trivitatus de Carrilloni. O si hay alguna clave práctica para diferenciarlos. Sí, lo que pasa es que hay bastantes diferencias, pero bueno, la presentación va a lo que les decía hoy, ¿no? Carrilloy, la forma de las manchas, eso es importante para diferenciarlo. La forma y la disposición de esas bandas longitudinales más oscuras que atraviesan dorsalmente el animal,
tienen mayor o menor ocupación de ese dorso, o es más claro que oscuro. En el caso de Trivitatus también lo que pueden verse es que esas manchas, en vez de tener esa forma triangular, tienen una forma más cuadrada, que tienen un espacio sin pigmentar en la parte central. Es particular también el tema de la mancha en la patela de los pedipalpos. En el caso de Carrilloy se ve bien, y en el caso de Trivitatus no lo tiene. Eso serían las dos cosas morfológicas más evidentes, pero hay muchas otras también. Perfecto. Pero está muy bien descrito en el trabajo de Ojanguren de 2021, Ojanguren y colaboradores. Perfecto. Muchas gracias, Sandra. No. Lucha pregunta sobre la nomenclatura de las partes de las patas, creo que se refiere a arañas, si no me equivoco, porque le llamó la atención que se denominen tibial o carpal para algunas, si la denominación es así. Dice, me imagino que tiene mucho que ver con la presentación en sí, o a lo sumo si pudiera recomendar alguna bibliografía, dice. Por el tema de la nomenclatura de extremidades. Las patas de las arañas tienen varios segmentos, son patas articuladas como en el caso de todos los artrópodos, que tienen una serie de segmentos, cada uno tiene un nombre. Los más próximos al cuerpo son las coxas, después aparecen las patelas, tibias, tarso, fémur, metatarso, tarso y metatarso, metatarso y tarso, que son las más distales, a los que me hice referencia en la presentación, que tienen que ver con las principales modificaciones, por ejemplo, en el caso de los pedipalpos de los machos, que a su vez tienen patas más cortas con menos segmentos, son los tarsos, los segmentos distales, los que más se modifican. También cuando hablé de escópulas, sobre todo a nivel de los metatarsos, tarsos, metatarsos, es decir, también los artejos o segmentos más distales de esas patas. Pero bueno, hay toda una nomenclatura asociada a cada uno de esos segmentos. ¿Sí? De ahí Tal vienen cual, esos tal cual. nombres. Habrá que buscar la bibliografía. Sí, morfología, cualquier libro de morfología general sobre las patas de arañas, ahí encuentran toda la nomenclatura. Daniel pregunta si entonces, con respecto a las dos especies de Trivitiatus y Carrilloy, si Trivitiatus ya no estaría en Argentina o seguirían estando ambos en Argentina con respecto a la otra especie. Por el momento quedan definidos como la especie para Argentina, Titius carrilloy, y Titius trivitatus quedaría circunscripto a Brasil y a Paraguay. Igual los estudios se siguen haciendo, ¿no? Porque no quiere decir que no estén, pero por el momento, con esas características que vimos, con esa mancha en la patela de los pedipalpos y esas líneas longitudinales formadas por pequeñas manchas triangulares, se lo define como carrilloy en este momento. Perfecto. Hay una pregunta sobre el tipo de, si se pueden diferenciar por el tipo de picaduras. Tal vez esta pregunta se responda en la charla de la semana que viene, pero si quieren comentar algo, si hay alguna particularidad en cuanto a arañas o escorpiones, cualquiera de los dos tipos, si la forma o la reacción que provoca la picadura tiene alguna diferencia o se puede identificar. No, realmente, bueno, en el caso nuestro nosotros no hacemos identificaciones. Creo que igual las reacciones son generales, igual habría que preguntarle o verlo en las próximas conferencias. Pero en general, bueno, nosotros lo que para identificar casos de picaduras, si se trata de animales de importancia, ya sean arañas o escorpiones, lo que hacemos es la identificación de los ejemplares directamente. Lo veo difícil que sea a partir de las picaduras o las reacciones que puedan provocar en los humanos. Perfecto. Joana pregunta si terafósidos hay en Sudamérica con venenos potentes.
No, que yo sepa no. Son los que al menos conozco tienen no venenos potentes, sino estos pelos urticantes. Sí, hay otros, otras megalomorfas que tienen venenos potentes, como el género Atrax, pero son australianos, no sudamericanos. Perfecto, buenísimo. Bueno, no hay más preguntas, así que les cuento nada más, antes de pedir a las chicas que el chat y toda la charla queda grabada, la vamos a subir después, como ya mencionó Ana, al canal de YouTube de la facultad, va a estar todo ahí. Después también les vamos a pasar a ustedes, las expositoras, el chat para que vean las preguntas, si quedó alguna que no pudimos leer por cuestión de tiempo. Y los comentarios, porque hay un montón de comentarios y felicitaciones y agradecimientos por la exposición, por la claridad, y felicitaciones también por la aplicación, por la app, que es una muy buena iniciativa, dicen todos, y de mucha utilidad, ¿no es cierto? Así que bueno. Y si se quieren sumar a alguien de alguna otra provincia para la aplicación, bienvenido a contestar con nosotros. Buenísimo, Sí. y muchas gracias, muy clara la exposición, Sandra y Andrea, muy, bueno, gracias muy a interesante, ustedes. y seguramente los que no pudieron participar o se tuvieron que ir antes lo van a poder terminar de ver en el canal de YouTube. Así que les dejo con Ana si quiere despedirlas, y muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. No, agradecerles un privilegio que aparte de la gran exposición, que sean miembros de la casa también es muy, muy grato, que también sirva de nexo con otras provincias, como bien decían, para generar vínculos y nada, me parece que es una buena oportunidad también que así lo sea. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado y nos siguen acompañando. Nos vemos en la próxima charla del día martes, que muchas de las preguntas van a estar seguramente, la intención ha sido hacer este nexo, ¿verdad?, entre la parte más biológica y la parte más médica. Así que les repito la charla cómo se va a denominar. Porque no la tengo tan de memoria, es Ofidios desde lo asistencial, por el doctor Tomás Orduna, que hoy nos acompañaba e incluso estaba haciendo algunas preguntas, y nuestro agradecimiento también por sumarse y estar presente en las charlas. Y a cada uno de ustedes, muchas gracias, nos vemos la próxima semana y estamos en contacto. Y gracias por el tiempo y la dedicación a tanto a Andrea como a Sandra. La verdad, un placer. Y muchas gracias a todos por acompañarnos. Y a todas. Bueno, también. Gracias a todos por participar. Nos estamos viendo. Gracias.